Aire acondicionado El Exterminador. Invierno en Glasgow. Trasero del Posero. Pezón de Bruja. Desperdiciamos más energía que la novia de Ricky Martin, la vida loca. Caballeros, nuestra ciudad consume energía como mi esposa en una barra libre. Señor Burns, ¿su planta puede soportarlo? No hay problema. Hemos desviado el suministro del orfanato. ¿Ante quién van a protestar? ¿Sus padres? Pero, señor, estamos a toda capacidad. Un aparato más sobrecargaría el sistema. No teman. La ciudad ha evitado el desastre y ahora olemos a jabón de hotel de primera. ¿Saben lo que enfriará esta casa? Un ligero toque invernal. Papá, no, por favor, tenemos que ahorrar energía. Lisa, si empezamos a ahorrar, los ambientalistas ganarán. ¿Por qué te callas? Papá, es un apagón. ¿Un apagón? No, cada vez que Santa y yo nos reunimos surge el desastre. ¡Oh, no! Se apagó la luz. No veremos la pelea de box. Dicen que esta noche peleará Ed Bradley contra MRE. Es terrible. Todos los semáforos se apagaron. Conducir es arriesgado. Sí, que lo digas. Por ejemplo, hay un imbécil que viene hacia mí hablando por su celular. Sí, lo oigo. Y veo a otro estúpido acercándose a mí. Oye, ¿con quién hablas? ¿Con tu novio? Oye, idiota, tu voz se me hace conocida. Hoy presentamos electricidad y circuitos eléctricos. Un átomo tiene protones, electrones y neutrones. El centro de un átomo se llama núcleo. Es aquí donde se concentra casi toda su materia y se encuentran los protones. Alrededor del núcleo viajan los electrones. Lo hacen a gran velocidad. Los protones y electrones tienen una propiedad llamada carga. La de los protones es de signo positivo y la de los electrones es de signo negativo. Los neutrones no tienen carga. Los protones y electrones se atraen entre sí porque tienen cargas de distinto signo. En cambio, las partículas que tienen cargas del mismo signo se repelen. La fuerza que actúa entre ellos es la fuerza eléctrica. ¡Estoy dentro del libro! ¿Viste? Está buenísimo. Y deduzco que estoy en el año 600 a.C. porque, veo atares de Mileto. Entonces estás en Grecia. ¡Uy, mirá! Y está frotando una piedra de ámbar contra una piel. Claro. Él comprobó que si se frotaba el ámbar con una piel, este atraía objetos livianos hacia sí. De ahí que el término electricidad provenga del vocablo griego electron, que significa ámbar. Sin darse cuenta había descubierto la electricidad estática. Avancemos. Ahora estoy en Estados Unidos y ese es Benjamin Franklin. Veo que sabes. En 1747, Benjamin Franklin sostuvo que la electricidad es un fluido único que existe en toda materia. También dije que sus efectos pueden explicarse por el exceso o la escasez de ese fluido. De este modo, cuando se frotan objetos como el ámbar con la piel, no se está creando electricidad, sino que se está transfiriendo fluido eléctrico de un cuerpo al otro. Disculpe, yo a usted lo conozco. Recuerdo que usted, para demostrar su teoría del fluido eléctrico, remontó un barrilete en el medio de una tormenta. Hasta que un rayo bajó por el hilo del barrilete y llegó hasta la llave de hierro que tenía en la mano. Aunque casi me cuesta la vida, demostré mi teoría. Clarísimo. Quiero saber más. Este hombre es Galvani. En 1780 comprobó que los músculos de una rana que estuviera sobre una superficie de metal se contraían al ser tocados con otro objeto metálico. Ma por un lado acerté al sostener que la electricidad era la responsable de la contracción de los músculos. Pero cometí el error de pensar
que la electricidad era generada por los animales. Pero en 1791, otro científico italiano, Alejandro Volta, dedujo que la causa de la electricidad era que el bronce y el hierro estaban separados por los tejidos húmedos de la rana. Esto me llevó a construir la primera pila que al final la llamaron pila voltaica. También la unidad de fuerza electromotriz lleva el nombre de voltio en su honor. La energía eléctrica debe tener un camino para poder viajar. Por eso necesita materiales que la transporten. Por ejemplo, un cable de cobre. A simple vista nos parece sólido, pero entre sus átomos tiene muchísimo espacio vacío por donde se mueven los electrones. Dentro de los materiales conductores, los electrones se mueven de acá para allá sin una dirección particular. Para darle una dirección se utilizan caminos de cobre o aluminio. A estos caminos los llamamos cables. El movimiento coordinado se denomina corriente eléctrica. La corriente eléctrica en los cables es como una cadena de choques en una autopista repleta de autos parados. Cuando se produce el choque en una punta de la fila, el empujón pasa rápidamente al resto de los autos, pero estos no avanzan. Con los electrones en los cables sucede lo mismo. Cuando la batería empuja nuevos electrones en los cables, se transmite la energía del empujón, que es la que sirve para que funcionen los aparatos. Y está muy claro por qué se llama corriente. Permiso. Ahora, si un cable está cortado, el circuito queda abierto. El aire no es conductor, sino aislante. Y los aislantes no dejan pasar la corriente y los electrones no pueden seguir su camino. Por eso, para que un circuito funcione, tiene que estar cerrado. Perfecto. Ya sabemos también que la energía puede ser conducida a través de un material conductor, como el cobre o el aluminio. Pero parte de la energía de los electrones se transforma en calor. En su camino, los electrones chocan con los átomos del conductor. Pierden energía cinética, o sea, velocidad, y esto produce calor. El calentamiento de los circuitos es conocido como efecto Joule, y esto es así en honor a su descubridor, el físico británico James Joule. Prepárate para conocer el efecto Joule. Por el efecto Joule, algunos aparatos electrónicos necesitan un ventilador para evitar el calentamiento excesivo, como por ejemplo las computadoras. Otros utilizan este calentamiento de los circuitos para funcionar, como las planchas, los calentadores de agua, los tostadores y la luz eléctrica. Por ejemplo, en las lámparas, cuando la temperatura alcanzada por un conductor es muy elevada, la energía eléctrica se transforma en energía luminosa. A mayor temperatura, más brillante y blanca es la luz. Dentro de la lamparita encontramos un filamento muy delgado hecho de un material que ofrece mucha resistencia al paso de los electrones. Por eso también se lo conoce como resistencia. Y esa resistencia hace que el filamento emita luz cuando la corriente pasa por él. Vos sabés que todavía me resulta increíble que se pueda guardar energía en una pila. A mí también, no deja de sorprenderme. Las pilas, como todas las fuentes de energía eléctrica, son dispositivos que transforman un tipo de energía en electricidad. Perfecto. Y la electricidad se puede conseguir de distintos tipos de fuentes. Por ejemplo, la energía química de un combustible, la de una pila, la que proviene de la energía nuclear y la que proviene incluso del viento, conocida como energía eólica. Y como le pasó a este tren, las cargas pierden energía cuando se mueven en un circuito. Cuando esto sucede, debe ser alimentado nuevamente por alguna fuente de energía. La fuente de energía sirve para empujar y mover constantemente a los electrones. Pero veamos un ejemplo más claro. Imaginemos que tenemos un depósito de agua. Para que el agua circule, el tanque debe estar alto, de manera que el agua caiga por la fuerza de gravedad. En los circuitos eléctricos, es la fuerza eléctrica la que empuja las cargas. En la cañería, la fuerza de gravedad terrestre empuja el agua. En el camino, el agua pierde energía porque roza contra la cañería. Cuando el agua está quieta en el depósito, se dice que tiene energía potencial porque tiene la posibilidad de liberar esa energía al caer y todavía no lo ha hecho. De manera similar, las cargas pueden almacenar energía potencial eléctrica. Los electrones, al recorrer el circuito eléctrico cerrado, liberan la energía eléctrica que habían acumulado en el proceso de desbalance de cargas. Sí, quería consultarle sobre los generadores de electricidad.
La mayor parte de la energía eléctrica del mundo se genera en centrales térmicas alimentadas con carbón, aceite, energía nuclear o gas. También hay una pequeña parte de energía eléctrica que se genera en centrales hidroeléctricas, diésel o provistas de otros sistemas de combustión interna. Los generadores están conectados a larguísimos cables conductores en los que los electrones a empujones transmiten la energía eléctrica hasta nuestras casas. Pero producen corriente alterna. Claro, la corriente alterna se caracteriza porque los electrones en los cables no se empujan siempre hacia el mismo lado, sino que alternadamente en uno o en otro sentido. En nuestro país, estas sacudidas de los electrones en los cables cambian de sentido 50 veces por segundo. Qué buena metáfora de los argentinos, don Cosme. No lo había pensado así. ¿Entramos? Vamos. Ya que hablamos de energía eléctrica, ¿vos sabés por qué en la transmisión de energía eléctrica la Tierra es usada como cable? Sí, es simple. El suelo es un gran cuerpo conductor y resulta un muy buen camino para que los electrones circulen sin ningún tipo de problemas. Así es, a él se conectan las torres que sostienen los cables. Y de esta manera los electrones pueden circular hacia el suelo y no se acumulan en las torres. Veo que estás bien encaminado. Voy a ajustarle algunos detalles al tren para esta noche. A ver, sabiendo, sabemos que la energía eléctrica pasa de un generador de la planta a una estación elevadora que la prepara para ser transmitida hacia otros lugares. Pero, ¿cómo funciona esta estación? En la estación elevadora se usan unos enormes transformadores que elevan la tensión para disminuir la intensidad. Es comparable con el agua de una cañería que llega a gran altura para luego caer con gran fuerza. De este modo la corriente pasa muy rápido y no calienta los cables. Las líneas de transmisión son torres de acero que pueden abarcar una distancia de unos 500 kilómetros. Poseen 3 cables por donde la corriente viaja. Por eso se dice que son líneas de corriente trifásica. Estas torres están unidas por lo alto mediante cables extras. A su vez, los cables extras están conectados al suelo. Esto sirve para atraer los rayos y desviarlos a la Tierra, impidiendo que afecten la energía que se quiere transmitir. Pero aún esta energía no está preparada para entrar a nuestras casas. A ver cómo sigue. La energía que sale de la generadora es procesada antes de que llegue a nuestras casas. El lugar donde la adaptan se llama subestación transformadora de potencia. Allí se reduce la tensión en los cables. Sería lo mismo que bajar el agua desde depósitos muy altos y grandes a otros más bajos y pequeños. De este modo, al abrir la canilla, la presión del agua sería más débil. Una vez que la energía entra en la red de distribución, salen 2 grupos de 3 cables en 2 direcciones diferentes. Cada uno de estos grupos lleva la energía con una tensión distinta. El cuarto cable de cada grupo es una conexión a tierra para prevenir accidentes. La energía sigue viajando en la red de distribución, pero todavía no podemos usarla. Tendrá que ser adaptada otra vez mediante otros transformadores más pequeños. Estos se encuentran en otra subestación transformadora o en lo alto de algunas torres. La tensión de estas líneas de distribución es de unos 7000 voltios. Una vez que la corriente sale de aquí, va hasta los transformadores finales, donde se reduce la tensión al valor de unos 220 voltios. Bueno, estuve viendo que la energía eléctrica llega por 2 cables conectados al transformador de la manzana, el edificio o el barrio. Un cable se conecta a tierra y se llama neutro, y el otro es el vivo. Es así, efectivamente. Entre el vivo y el neutro, o entre el vivo y tierra, tenemos 220 voltios de tensión o de voltaje. Y los dos pasan por el medidor. Y el medidor es ese aparato que todos tenemos en nuestras casas y que sirve para poder contabilizar cuánta energía utilizamos. Está protegido. Los más antiguos tienen fusibles y los actuales llaves termomagnéticas que actúan cuando la corriente excede el valor normal. Se cortó la luz. Se cortó la luz, deben ser los fusibles. Pero yo pensé que usted tenía llaves ya ahora, que la había modernizado un poco. No, fusible. ¿Saben algo de fusible ustedes? Sí, acá vamos a ver. Se ve que conectaron muchos trenes juntos y se recalentó todo el sistema eléctrico del bar. Muchas explicaciones, pero ¿y los fusibles? Bueno, ahora lo están revisando, Giuseppe. Los fusibles son nada más que alambres muy delgados que se funden cuando la corriente que circula por ellos excede el valor normal. Ya están reparados, a ver si funcionan, por favor. ¡Me salvó Agustino!
El fusible abre el circuito en un punto y la corriente deja de circular. Con eso se protege la instalación de daños y también los artefactos que estén conectados a ella. En la actualidad se utilizan llaves térmicas en vez de fusibles. Sin embargo, los fusibles no nos protegen a los usuarios contra las electrocuciones. Una vez arreglada la falla que originó el cortocircuito, se cambia el fusible y ese circuito de la instalación vuelve a cerrarse y a funcionar. Para prevenir la electrocución, se conectan a la entrada de la instalación eléctrica disyuntores diferenciales. Son interruptores que se abren en caso de que la corriente que entra por uno de los cables vivos sea diferente de la que sale por el otro cable vivo. Esto pasa cuando hay alguna pérdida de corriente hacia la tierra en alguna parte de la instalación. La conexión a tierra se hace para que todo aparato con carcasa metálica no constituya un peligro mortal. Puede ocurrir que en el interior de alguno de estos aparatos un cable vivo toque la carcasa. Si una persona entra en contacto con esa pieza, ofrecerá un camino para que la electricidad circule hacia la tierra. Esta corriente será mayor si la persona está descalza o tiene la piel húmeda, y puede llegar incluso a ocasionar la muerte. Por eso, para asegurarse contra las descargas, es necesario conectar los aparatos a tierra. Para conectar los aparatos a tierra se deben utilizar enchufes de 3 patas, una para el vivo, otra para el neutro y la tercera a tierra. De esta manera la corriente se desvía hacia tierra en caso de un desperfecto. Dentro de 15 minutos desencadenaré una terrible venganza en esta ciudad. ¡Nadie se salvará! ¡Nadie! Escalofriante pronóstico. Solo personal autorizado. Prohibida la entrada. ¡Ay, Dios mío! Adiós, Springfield. Os digo adiós y buen viaje al infierno. Apagón total en Springfield. La palabra electricidad proviene del griego electron, que quiere decir ámbar. Es que los griegos ya realizaban experimentos eléctricos con ámbar, piedras y pelusa hace 2500 años, un poco antes de que en Argentina se inventara la virome o se conociera el buscapolos. La revolución industrial viene de la mano de la máquina de vapor. Cada fábrica tenía la suya y con ella hacía girar un enorme tronco que cruzaba toda la planta y se acoplaba mediante correas a los tornos o telares. Para iluminarse utilizaban velas y faroles. Recién en el siglo XX comienza la distribución pública de electricidad. Se usaba principalmente para iluminación. Es por eso que aún hoy seguimos diciendo que llegó la cuenta de la luz. Sí, debe ser por eso. Al principio se distribuía la corriente continua o directa, y a partir de 1940 la corriente alterna que consumimos hoy. ¿Qué diferencia hay entre corriente alterna y corriente continua? A ver, imaginemos una cañería con agua. Una bomba rotativa tiene una acción similar a la de la corriente de una pila, que es directa, o sea que impulsa el agua siempre en el mismo sentido. Así, una pila es comparable con una bomba. También podemos comparar un cable con un caño, y una lámpara que consume energía y ofrece resistencia al paso de la corriente con esta serpentina por la que el agua circula con dificultad. La presión de la bomba se relaciona en esta comparación con la tensión de la pila, en volts. El caudal que circula, o sea los litros por minuto, equivalen a la corriente eléctrica, a la cantidad de electrones que pasan por segundo en el circuito. 6 trillones de electrones por segundo son 1 ampere.
La potencia es el producto del voltaje por la corriente y se mide en watts. Si el agua fuera impulsada por una bomba de pistón, su sentido de flujo variaría de dirección, que es lo que hace la corriente alterna. Dependiendo del país, si la corriente alterna es de 50 ciclos, se enciende y apaga 100 veces por segundo. Si es de 60 ciclos, lo hace 120 veces. Por eso es mucho más segura. Este constante ida y vuelta hace que no se mantengan encendidos los arcos o chispas, disminuyendo el riesgo de incendio. Otra ventaja de seguridad de la corriente alterna es que se puede transformar fácilmente su voltaje, reduciéndolo hasta que ya no sea peligroso. Probablemente el uso más común y primitivo sea... El timbre. Un hombre camina bajo la lluvia. El agua en su cuerpo es conductora de la electricidad. Sus zapatos mojados lo conectan con la tierra. Al tocar el timbre, si este tuviera una falla de aislación, los 220 voltios de tensión harían que circule una corriente grande desde el timbre hasta la tierra. Pero un pequeño transformador que baje la tensión a 6 volts resuelve este problema. Por eso, en los tiempos de la corriente continua, que no era fácil de transformar, los timbres funcionaban con pilas, que cada tanto se secaban y había que cambiar. Autodestrucción de la planta, no oprimir. Fusión nuclear en 10 segundos. 9, 8. Fusión interrumpida. Bien, muchacho. Equipo de inspección nuclear. ¿Quién se atreve a molestar a la hora de la siesta? Comisión Reguladora de la Industria Nuclear. Esto es una revisión sorpresa de competencia laboral. Debe haber un error. Aquí hacemos galletas. Con la receta tradicional Burns extra crujiente. El hacha. Hoy vamos a investigar cómo se genera, se transmite y distribuye la electricidad que usamos en nuestros hogares e industrias. También vamos a conocer los efectos de la electricidad sobre nuestro cuerpo. Contamos para eso con Tomás, nuestro ayudante de campo. ¿Qué tal, Tomás? Muy bien. Teniendo en cuenta el tema de hoy, me vine con todas las pilas. ¿Podríamos vivir sin energía eléctrica? Después de todo, de los 4.500 años de historia escrita, hace apenas 100 que la usamos en nuestras vidas. Civilizaciones enteras, grandes imperios se crearon, crecieron y cayeron sin saber lo que es la electricidad. Si Julio César, Atila, Colón, Galileo, Napoleón y San Martín vivieron sin prender una bombita, ¿no podríamos vivir nosotros sin energía eléctrica? ¿Qué pasaría si se corta el suministro? Hay que ver hasta qué punto... Hay que ver hasta qué punto dependemos de la electricidad.
Y estos son solo algunos de los inconvenientes que demuestran hasta qué punto dependemos de la energía eléctrica. Hay una forma sencilla de ver cuán electrodependientes somos. Contemos el número de interruptores en nuestra casa. A cada interruptor lo llamaremos clic. Un interruptor, un clic. 5 interruptores, 5 clics. Yo tengo 27 llaves de pared y 9 perillas. En total, 36 interruptores. ¿Y la llave de la computadora? Ah, no la conté. ¿Y el botón de encendido del televisor? Tampoco. ¿Los botones del control remoto? ¿Y del equipo de audio? ¿El DVD? ¿Lavarropas? ¿El equipo de audio? Ya lo dije, ¿el ascensor? ¿El tablero? ¿El coso que te viste que te pones así? ¿La planchita para el pelo? La planchita para el pelo. ¿La afeitadora eléctrica? ¿El aire acondicionado? ¿El ventilador? Anda a contar de nuevo. Sí, bueno, mejor voy a contar de vuelta. Es que los clics domésticos no son ni 10, ni 20, ni 50. Son 100, 200, centenas. De hecho, siempre hay más artefactos que tomacorrientes. Esos triples, esas zapatillas, son cómplices de tus prácticas eléctricas poco ortodoxas y 100% inseguras. No, pero esto es provisorio, yo después lo pongo bien. ¿Después cuándo? No, porque esto es siempre así. Empieza siendo una conexión provisoria y termina siendo una instalación definitiva, Tomás. Una pésima costumbre que puede terminar en incendio. Más tomacorrientes, menos zapatillas. No, vos no. La palabra electricidad proviene del griego electron, que quiere decir ámbar. Es que los griegos ya realizaban experimentos eléctricos con ámbar, piedras y pelusa hace 2500 años, un poco antes de que en Argentina se inventara la virome o se conociera el buscapolos. La revolución industrial viene de la mano de la máquina de vapor. Cada fábrica tenía la suya y con ella hacía girar un enorme tronco que cruzaba toda la planta y se acoplaba mediante correas a los tornos o telares. Para iluminarse utilizaban velas y faroles. Recién en el siglo XX comienza la distribución pública de electricidad. Se usaba principalmente para iluminación. Es por eso que aún hoy seguimos diciendo que llegó la cuenta de la luz. Sí, debe ser por eso. Al principio se distribuía la corriente continua o directa. Y a partir de 1940, la corriente alterna que consumimos hoy. ¿Qué diferencia hay entre corriente alterna y corriente continua? A ver, imaginemos una cañería con agua. Una bomba rotativa tiene una acción similar a la de la corriente de una pila, que es directa, o sea que impulsa el agua siempre en el mismo sentido. Así, una pila es comparable con una bomba. También podemos comparar un cable con un caño, y una lámpara que consume energía y ofrece resistencia al paso de la corriente con esta serpentina por la que el agua circula con dificultad. La presión de la bomba se relaciona en esta comparación con la tensión de la pila, en volts. El caudal que circula, o sea los litros por minuto, equivalen a la corriente eléctrica, a la cantidad de electrones que pasan por segundo en el circuito. 6 trillones de electrones por segundo son 1 ampere. La potencia es el producto del voltaje por la corriente y se mide en watts. Si el agua fuera impulsada por una bomba de pistón, su sentido de flujo variaría de dirección, que es lo que hace la corriente alterna. Dependiendo del país, si la corriente alterna es de 50 ciclos, se enciende y apaga 100 veces por segundo. Si es de 60 ciclos, lo hace 120 veces. Por eso es mucho más segura. Este constante ida y vuelta hace que no se mantengan encendidos los arcos o chispas, disminuyendo el riesgo de incendio. Otra ventaja de seguridad de la corriente alterna es que se puede transformar fácilmente su voltaje, reduciéndolo hasta que ya no sea peligroso. Probablemente el uso más común y primitivo sea... El timbre. Un hombre camina bajo la lluvia. El agua en su cuerpo es conductora de la electricidad. Sus zapatos mojados lo conectan con la tierra. Al tocar el timbre, si este tuviera una falla de aislación, los 220 voltios de tensión harían que circule una corriente grande desde el timbre hasta la tierra. Pero un pequeño transformador que baje la tensión a 6 volts resuelve este problema. Por
eso, en los tiempos de la corriente continua, que no era fácil de transformar, los timbres funcionaban con pilas, que cada tanto se secaban y había que cambiar. ¿Cómo se produce la electricidad? Cuando un conductor eléctrico, como puede ser un alambre o un hilo de cobre, se mueve frente a un imán, se genera una tensión eléctrica o voltaje entre los extremos del conductor. Si conectamos varios conductores en serie, lo que comúnmente llamamos bobina, las tensiones generadas se suman. Al cerrarse el circuito con una carga, por ejemplo una lámpara, se produce una corriente eléctrica. Como en esta linterna de mano que hace girar una rueda de imanes en torno a una bobina para alimentar la lamparita. O sea que transforma energía mecánica en energía eléctrica, almacenando la energía en pilas recargables para usarla en otro momento. Pero a gran escala no hay forma de almacenaje, entonces debemos generar la electricidad en el momento del consumo. Vamos a ver cómo. Primero tenemos que generar un campo magnético. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, tenemos un clavo. Dame un clavo, Idem. Si enrollamos unas cuantas vueltas de hilo de cobre alrededor del clavo y conectamos los extremos a una pila, tenemos un electroimán. Si el campo magnético de la bobina se produce en presencia de otro imán, se generan fuerzas de atracción o repulsión que mueven a la bobina. Esto se llama principio motor. Yo construí este motor con 2 cajitas de fósforos y una bobina. Mira vos qué sofisticado, ¿eh? Entonces, ¿un generador y un motor son lo mismo? Bueno, sí y no. La diferencia radica en que el motor recibe energía eléctrica y la convierte en energía mecánica. Y el generador recibe energía mecánica y la convierte en energía eléctrica. Entonces, si yo conecto una lamparita, al girar el eje, el motor... Una de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor. ¡Qué groso Faraday! Además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Gráfico, por favor. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo, alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos 2 bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. Y acá vienen los números. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas, ¿el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada? Exacto. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. O sea que si la bobina primaria recibe 1 ampere, la secundaria entrega 2 amperes. Exacto. ¿Y te acuerdas de la potencia? ¿Eh? La potencia. ¿Qué potencia? No, en serio, La potencia, que es el voltaje por la corriente, es la misma de los dos lados. Pero en la práctica no es exactamente así. Siempre algo de potencia se pierde por dispersión de flujo magnético por generación de calor. El transformador ideal no existe. La máquina ideal no existe. El hombre ideal no existe. Pero a veces tenemos magnetismo. Me dio cara de bobina a mí.
todos al mundo de la alta tensión. Estamos en el lado oscuro del enchufe. Este transformador toma los 20.000 voltios y 20.000 amperes que entrega un generador de la central y eleva el voltaje a 500.000 voltios. Al subir el voltaje, hace falta que circule menos corriente para obtener la misma potencia, y los cables que se usan para transmitir la electricidad a miles de kilómetros no necesitan ser tan gruesos. Este es el cable que trae los 20.000 voltios y 20.000 amperes del generador al transformador. No se puede cablear una ciudad y todas las casas con esto. 20.000 voltios y 20.000 amperes. Es una potencia de 400 millones de watts. 400 megawatts o megavatios si nos ponemos telúricos. Este transformador es tan grande que además de tener bobina primaria y secundaria, debe tener bobina universitaria. Ya dijimos que los generadores de las centrales eléctricas funcionan como el alternador de un auto, transformando la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Pero estos generadores no pueden usar nafta. ¿Cómo funcionan entonces? Las centrales hidroeléctricas aprovechan las diferencias de nivel del terreno por donde pasan ríos. Se embalsa el agua y se la deja caer a través de turbinas que se acoplan a los generadores. En este caso, la energía potencial gravitatoria de una masa de agua se transforma finalmente en energía eléctrica en generadores impulsados por turbinas. Se pueden construir varias represas en un mismo río, pero la retención de agua tiene que ser coordinada, ya que si una represa embalsa demasiada agua, inunda la salida de la represa que está río arriba, dejándola sin altura para el funcionamiento de sus turbinas. A favor de la generación hidroeléctrica, no utiliza combustible, no contamina. En contra, hay que inundar enormes extensiones, se afecta al paisaje, se altera el clima y obliga a personas y animales a hacer las valijas. ¿Y qué pasa si hay sequía? Veamos las centrales térmicas. Usan combustible. Generan calor y hierven agua. Del agua sale vapor, el vapor impulsa las turbinas mueven los generadores. A mí me cierra. Pero usan mucho combustible. Emiten dióxidos de carbono. Probamos otra. Dele. Centrales geotérmicas. Las centrales geotérmicas son similares a las térmicas, pero usan el vapor que surge del interior de la Tierra para impulsar sus turbinas. Estas centrales no necesitan quemar combustible. Listo, me llevo una docena. Es que ese es el problema, hay pocas, muy pocas. Al final usted por cada solución tiene dos problemas. Queda una. ¿Cuál? La central nuclear. La energía nuclear es la forma de generación eléctrica más barata y limpia. No genera gases y sus insumos abundan. En Argentina, el 12% de la energía eléctrica proviene de centrales nucleares como la de Atucha. Tienen algunos problemas. Sí, y además está el otro problemita, ¿no? En realidad, los accidentes de las centrales nucleares no pueden ocasionar ni un estallido ni una mala película. Son cosas más sutiles pero igualmente catastróficas. Cáncer, esterilidad, quemaduras. ¿Y no será preferible el calentamiento global? Total, me saco el suéter, me tomo un licuado. Un temor razonable el tuyo, porque cuando los elementos combustibles se gastan siguen produciendo bastante radiación. Por eso hay que tener cuidado donde se guardan. ¿Han ocurrido accidentes? ¿No sería mejor buscar alternativas? No me digas, Tomás. Muy buena idea, ¿eh? ¿Y a usted qué se le ocurre, licenciado? Y por ejemplo, una central tidal o mareomotriz. Claro, que aproveche las diferencias de altura de la marea para embalsar el agua. Molinos de viento para energía eólica y energía solar. Tenés razón, Tomás. Vamos a sugerir tu idea. Seguro que no se le ocurrió a nadie. Y dejemos el cómo tendría que ser para volver al cómo es. ¿Cómo llegan esos miles de megavatios generados en todo el país a su casa? Ya dijimos que para la transmisión
la tensión se eleva a 500.000 voltios, lo que reduce la corriente y permite usar cables de menor diámetro. Para transmitir la misma potencia a baja tensión, harían falta cables de varios metros de diámetro. Para hacerlo a 220 volts, no alcanza todo el cobre del mundo. El Sistema Argentino de Interconexión, conocido como SADI, es la red de líneas de alta tensión que administra los recursos de generación eléctrica que están disponibles en cada momento. Vendría a ser como tener alargadores y zapatillas de alta tensión interconectados por toda la Argentina. Incluso está conectado con países vecinos, a los que se les compra y se les vende energía. En Internet se encuentran publicados los datos sobre generación, transmisión y consumo diario. Lo más común es que la generación térmica, la nuclear y una porción de la hídrica llamada de base sean más o menos constantes a lo largo del día. La porción restante de la energía hídrica, llamada de punta, varía de acuerdo con los picos de demanda. Los 500.000 voltios llegan a la ciudad. Si eso fuera directamente a su casa, al enchufar usted la aspiradora, las consecuencias serían previsibles. Entonces bajemos un par de cambios. O mejor dicho, unos miles de volts. Estos transformadores reducen los 500.000 voltios originales a valores de media tensión, que oscilan entre 33.000 y 6.600 voltios. Luego, en cada manzana o edificio, si el consumo lo justifica, una subestación transformadora lo vuelve a reducir a los 220 volts de consumo o baja tensión. En la ciudad, estos transformadores son subterráneos. En los suburbios hay 1 o 2 por barrio y son aéreos. Claro, usted en su casa normal, familia normal, uso normal, todo normal, recibe tensión normal o monofásica, un cable neutro y un cable vivo con 220 voltios. Pero si usted es una normal... En ese caso, en vez de recibir 2 cables, le dan 4, un neutro y 3 vivos diferentes. Entre un vivo cualquiera y el neutro hay 220 voltios, pero entre 2 vivos hay 380 voltios. Con esa clase de alimentación, llamada trifásica, los motores son más chicos y andan mejor. Y hasta acá llegó la responsabilidad pública. Del medidor para allá es asunto suyo. El voltaje de una casa es constante, 220 voltios. Pero si se van agregando artefactos, van subiendo los amperes, o sea, la corriente. Los fusibles tienen un filamento que se calienta y se funde cuando la corriente que lo atraviesa es excesiva, como ocurre durante un cortocircuito o una sobrecarga. Esto evita que se sobrecalienten los cables y se derrita el aislamiento, con alto costo de reparación o riesgo de incendio. Las llaves térmicas tienen la ventaja de que no hace falta reemplazar filamentos. Se disparan cuando una sobrecarga de corriente produce el calentamiento de 2 chapas de diferente dilatación y se rearman fácilmente. Y las llaves magnéticas se disparan instantáneamente cuando la corriente sube de golpe a varias veces el valor normal, como ocurre durante un cortocircuito. Por eso, lo más efectivo es la combinación de ambos sistemas en llaves termomagnéticas. Para probar el correcto funcionamiento del sistema de protección, provocaremos un cortocircuito intencional. Por favor, no prueben esto en sus casas. ¿Por qué? ¿Es peligroso? A mí me dijeron que no era peligroso. No, Tomás, no te preocupes, eso se dice siempre, es una formalidad.
Cuando Tomás junte los cables se producirá el cortocircuito y una corriente de miles de amperes va a recorrer la línea. Veamos qué ocurre. ¿Estás bien? La protección funcionó perfectamente. No solo las instalaciones se protegen con estos sistemas, también algo más importante, mucho más importante. ¿Yo? No, bueno, usted también, quiero decir, ojo, no. No, bueno, los seres humanos, la vida, quiero decir. No, los pajaritos, la florcita, el teru. Nuestro sistema nervioso funciona transmitiendo impulsos eléctricos en el orden de los milivoltios, milésimas de voltios. Si recibimos tensiones mucho mayores, se podrían paralizar los músculos con graves y hasta mortales consecuencias. No. Una descarga eléctrica no es una película de terror. No, un shock de 220 o 380 volts es doloroso, puede ser letal, pero no salen chispas del cuerpo humano. ¿Vio qué le dije? No, la próxima vez no me ande descalzo con las manos mojadas, ¿eh? Le puede pasar cualquier cosa. Un artefacto eléctrico mal aislado puede descargar a través de su carcasa, por eso los chasis tienen una conexión de tierra que corresponde a la patita inferior de los enchufes. Los adaptadores que anulan la conexión a tierra no son recomendables, incluso están prohibidos, pero son más seguros que una conexión improvisada. Obviamente evitar una descarga es lo más deseable, pero en caso de que ocurra hay un dispositivo que nos puede salvar. El disyuntor diferencial. Un dispositivo que se activa cuando existen diferencias entre la corriente que recorre el vivo y la que recorre el neutro. Eso ocurre cuando hay una fuga a tierra, posiblemente a través de una persona, que gracias al disyuntor no recibe corriente durante demasiado tiempo. ¿Y Tomás, qué aprendiste hoy? ¿Qué pasó hoy? Querido, todo lo que hicimos... Las agarré. Hoy aprendí un montón. Miren, aprendí que la electricidad se produce en las centrales generadoras. De ahí se transforma a alta tensión para la transmisión por líneas miles de kilómetros. Cuando llega a la ciudad, se transforma primero a media tensión y finalmente a 220 volts, para que podamos consumir. En apenas un siglo nos hemos vuelto electrodependientes, pero es una dependencia que aumenta nuestra... ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿La luz? ¿Licenciado? Esto no está bien. ¿Hola?